Mi esposa borró todos sus mensajes antes de dormir. Me llamo Carlos y llevo 8 años casado con Laura. Cuando nos conocimos, ella era una chica alegre, siempre con una sonrisa y un teléfono en la mano. Yo, más serio, trabajaba en la oficina y llegaba a casa cansado, pero ella siempre encontraba la forma de animarme. Teníamos una rutina que funcionaba: cena a las 8, una charla corta y después cada uno se iba a su cuarto. Yo leía un libro, ella revisaba su teléfono. Esa era la noche típica. Todo cambió una semana después de que mi hermano me regalara un nuevo teléfono. El mío ahora era más rápido, tenía mejor cámara y, sobre todo, una batería que duraba mucho. Al principio, Laura no se molestó. Compartimos el cargador y el wifi sin problemas. Pero una noche, mientras yo estaba en el baño, escuché el sonido de la pantalla del móvil de Laura. Era el clic típico de cuando alguien borra mensajes. Me quedé la curiosidad picándome, pero no dije nada. Pensé que era algo sin importancia. Al día siguiente, la nota diferente. Antes, al llegar a casa, ella siempre me saludaba con un abrazo y me preguntaba cómo había sido el día. Esa tarde, cuando me senté a comer, me dijo que estaba cansada y que quería ir a la cama temprano. No hubo su típica charla después de la cena. Simplemente tomó su teléfono, lo deslizó un par de veces y se fue a dormir. Yo, sin mucho interés, miré mi propio móvil y vi que la batería estaba al 100%. La de ella, sin embargo, mostraba el 20% y, sin embargo, ya estaba en la almohada. Esa diferencia me hizo pensar. Los días siguieron y el patrón se reforzaba. Cada noche, a la hora de acostarse, Laura apagaba la luz, se recostaba y, justo antes de cerrar los ojos, pulsaba una serie de teclas y su teléfono se quedaba sin notificaciones. Cuando yo preguntaba por qué lo hacía, ella respondía con una sonrisa: solo quiero descansar la mente. Acepté la explicación, pero la curiosidad seguía creciendo. Una noche, después de una larga jornada, me senté a leer en la sala. La casa estaba silenciosa. De repente, escuché el timbre del móvil de Laura. Era una vibración leve que venía del otro cuarto. Me levanté y, sin pensarlo mucho, entré al dormitorio. Allí, la luz de la pantalla iluminaba su rostro mientras ella, con la cabeza apoyada en la almohada, deslizaba el dedo por la pantalla y, al final, pulsaba un icono de papelera. Cada vez, el mensaje desaparecía. Yo me quedé paralizado, sin saber qué hacer. No quería interrumpirla, pero el hecho de que borrara mensajes justo antes de dormir me parecía raro. Al día siguiente, en el trabajo, me distraje pensando en lo que había visto. Cuando terminó la tarde, me acerqué a Laura y le pregunté si había algo que quisiera contarme. Ella me miró, un poco sorprendida, y respondió que todo estaba bien, que simplemente estaba cansada y que tal vez necesitaba desconectar más del teléfono. Yo asentí, pero dentro de mí algo seguía inquieto. Decidí observarla sin parecer sospechoso. Cada noche, después de cenar, me quedaba en el sofá mientras ella se dirigía a su cuarto. Cuando la lámpara se apagaba, escuchaba el leve clic del teclado de su móvil. Entonces, pensé en una idea: tal vez, si yo leía su pantalla sin que ella lo notara, podría entender que estaba borrando. Pero no quería violar su privacidad de forma directa. Necesitaba una forma sutil. Una mañana, mientras hacía la compra, encontré en la tienda una funda para móvil con luz nocturna. La compré sin pensarlo mucho y la puse en el teléfono de Laura sin que ella lo notara. Esa funda iluminaba ligeramente la pantalla cada vez que alguien la usaba en la oscuridad. Así, cuando ella apagaba la luz y abría el móvil, la pantalla se iluminaba de forma tenue, y yo podía ver sin acercarme demasiado. Esa noche, cuando la luz se apagó, escuché el sonido familiar del móvil, y como de costumbre, vi la luz tenue de la funda. Laura abrió la aplicación de mensajes, seleccionó varios chats y, como siempre, los borró. Pero ahora, al pasar mi vista por la pantalla, noté algo: los nombres de los contactos no eran los habituales. Aparecían nombres que yo nunca había visto en su lista: Marta, Julián, Ana. Cada uno de esos chats tenía solo un par de mensajes, y después de leerlos, Laura los borraba rápidamente. No eran mensajes suyos, eran mensajes que recibía de otras personas. Mi corazón latía con fuerza. Sentí que la sospecha que había estado guardando dentro de mí se convertía en una certeza.
No sabía si era algo inocente, como una amiga que le enviaba fotos de niños o un familiar que enviaba recordatorios. Pero la forma en que ella los borraba, tan rápido y sin dejarlos, me hacía dudar. Al día siguiente, le preguntó directamente, ¿quiénes son Marta, Julián y Ana? He visto sus nombres en tu teléfono. Laura quedó inmóvil por un momento. Luego, con una expresión que mezclaba sorpresa y molestia, dijo, no entiendo de qué hablas. Yo, sin perder la calma, le mostré la pantalla de su móvil, la luz tenue de la funda aún iluminaba los nombres. Ella miró el teléfono y su rostro cambió. Carlos, esas son personas con las que hablo de vez en cuando. No es nada serio. Su voz temblaba ligeramente. Yo la miré fijamente, intentando leer su cara. No había lágrimas, pero sí una pequeña tensión en sus labios. Decidí no presionar más en ese momento. Quizás estaba exagerando, tal vez era solo una amistad. Sin embargo, esa noche, cuando el silencio volvió a la casa, mi mente no dejaba de repasar los mensajes que había visto. Pensé en las veces que Laura había mencionado a sus compañeros de trabajo, a la señora del gimnasio, a la vecina del segundo piso. Ninguno de esos nombres coincidía con los que había visto. Al día siguiente, mientras Laura estaba en la cocina preparando el desayuno, le preguntó, ¿trabajas con Marta? ¿Es tu compañera? Ella se detuvo, dejó el cuchillo en la tabla y me miró. Marta es una amiga del gimnasio. No la conozco mucho, solo la veo una vez por semana. Asentí, pero mi intuición me decía que había algo más. Seguimos con la rutina, pero yo estaba alerta. Cada vez que Laura revisaba su móvil, yo la observaba sin que ella lo notara. Note que, cuando recibía un mensaje de esos nombres, su expresión cambiaba sutilmente. Un leve brillo en sus ojos, una sonrisa que no era la habitual, y luego, al instante, borraba el mensaje. Empecé a contar cuántas veces ocurriría eso. Una tarde, mientras Laura estaba en la sala, trabajando en su computadora, escuché el timbre del móvil. Era un mensaje de Julián. La notificación se mostró en la pantalla, pero en cuanto Laura lo vio, lo cerró y lo borró. Yo me acerqué, pero antes de que pudiera decir algo, ella me habló, necesito un momento, cariño. Se levantó y salió al patio. Mire su móvil una vez más. En la pantalla, el mensaje de Julián había desaparecido. Solo quedaba el número del remitente, +34 600 123 456. Decidí que era suficiente. No quería seguir con la sospecha sin pruebas firmes. Fui al cajero automático, anoté el número y, más tarde, lo marqué en mi propio móvil. Llamé, y después de varios tonos, escuché una voz femenina que dijo hola. No era la voz de Laura, era una voz más joven, con un acento ligeramente distinto. ¿Quién habla? Pregunté sin dudar. Es Marta. ¿Conoces a Marta, Carlos?, contestó la mujer. Yo me quedé pensando. No, creo que te has equivocado. La mujer, confundida, colgó rápidamente. El número no coincidía con el de Laura. Entonces, ¿por qué había aparecido el mensaje en el móvil de Laura? Algo más estaba sucediendo. Tal vez la aplicación de mensajería estaba vinculada con otra cuenta. Entonces pensé en la posibilidad de que Laura usara una aplicación de mensajería que permitiera crear cuentas anónimas o usar otro número. Esa noche, mientras Laura dormía, me acerqué al escritorio y revisé su computadora. Vi una ventana de WhatsApp web abierta, donde estaba conectado con otro número. El número era el mismo que había visto en los mensajes borrados. No había ninguna contraseña visible, solo la pantalla mostraba la lista de chats. Allí estaban los nombres de Marta, Julián, Ana y varios más. Cada uno tenía un solo mensaje, y todos estaban marcados como visto. Mi corazón latía con fuerza. Sentí una mezcla de ira, tristeza y confusión. ¿Por qué Laura había ocultado todo esto? ¿Qué había con esas personas? Entonces, grabé una conversación que tuvimos hace 3 años, cuando Laura me habló de una amiga llamada Ana que había pasado por una ruptura y necesitaba apoyo. Pensé que tal vez esas conversaciones eran simples. Pero el hecho de que los borrara siempre antes de dormir mostró algo más. Decidí que era momento de hablar con ella, sin acusación, simplemente con la intención de aclarar.
A la mañana siguiente, después de que Laura se levantó, me acerqué a la mesa del comedor, donde ella estaba sirviendo café, y le dije, Laura, he visto algo en tu móvil que me preocupa. Me gustaría que me lo explicaras. Ella se quedó inmóvil por un momento, y luego bajó la mirada. Carlos, no quería que lo vieras así. Lo siento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo esto empezó cuando mi hermano se mudó al extranjero. Se sintió muy solo y empezó a hablar conmigo a través de mensajes. Al principio fueron solo conversaciones para pasar el tiempo, pero luego se volvió algo más. Me quedé impactado. No era una infidelidad romántica, sino una amistad que había tomado un tono íntimo. Laura explicó que Julián era su hermano, que vivía en México, y que la llamaba Marta para proteger su identidad, porque no quería que su familia supiera que él estaba en contacto constante con ella. Ana era la hermana de Julián, que también enviaba mensajes de apoyo. Marta era una amiga que le enviaba fotos y palabras de ánimo cuando ella se sentía triste. Laura me confesó que, cuando la conversación se hacía larga, se sentía culpable por ocultarla, así que la borraba antes de dormir, pensando que así no habría problemas. No tenía intención de engañarme, solo quería proteger su relación con su familia y no preocuparme con los demás. Yo escuché en silencio, y, aunque dolido, comprendí que había sido una gran falta de confianza de mi parte al espiar su móvil. Pero también entendí que Laura había tomado decisiones que la hacían sentir mal. Después de la confesión, nos sentamos y hablamos mucho, durante horas. Decidimos que, a partir de ese momento, compartiríamos nuestras conversaciones con el otro, sin temores. La primera madrugada después de esa charla, cuando Laura volvió a apagar la luz y tomó su móvil, en vez de borrar los mensajes, los dejaron abiertos. Yo me senté al lado de su cama, tomé su mano y le dije, gracias por confiar en mí. Ella molesta, y por primera vez en semanas, el silencio de la noche no fue tenso, sino cálido. Epílogo. Hoy, Laura y yo hemos cambiado la forma en que usamos nuestros teléfonos. Cada noche, antes de dormir, revisamos juntos los mensajes importantes, y si algo nos preocupa, lo hablamos. A veces, borramos mensajes, pero solo cuando son spam o cosas sin importancia. Hemos aprendido que la sospecha puede destruir una relación, pero la comunicación honesta la fortalece. Mi esposa ya no borra todos sus mensajes antes de dormir, pero cuando lo hace porque lo acordamos, no porque tenga algo que ocultar. Y yo, aunque todavía miro el móvil de vez en cuando, lo hago con la certeza de que la confianza es lo que realmente importa.